Carmen tenía 33 años y, después de su doloroso divorcio, se encontraba en una etapa de su vida que nunca había imaginado. La soledad era su compañera constante y, aunque trataba de enfocarse en su trabajo y en cuidar de su vida cotidiana, había momentos en los que todo parecía desmoronarse. Su relación con su exmarido había sido una de esas historias que empiezan con sueños de un futuro brillante, pero que terminan con la realidad de la distancia emocional. Ahora, con un corazón roto y una vida reorganizada, Carmen no tenía más remedio que seguir adelante. Laura, su amiga de toda la vida, había sido su refugio durante todo este tiempo. Laura vivía en un pequeño pueblo de Toledo, donde el ritmo de vida era tranquilo y las preocupaciones del día a día parecían más simples. Con ella, Carmen siempre había podido compartir sus pensamientos más profundos y encontrar un poco de consuelo. Laura tenía un hijo, Jorge, que en ese momento tenía 19 años. Aunque Jorge era mucho más joven que Carmen, la relación entre ellos había sido siempre respetuosa y, a veces, incluso algo fraternal. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Carmen decidió visitar a Laura, con la esperanza de hablar con ella y, por un momento, escapar de la rutina que la agobiaba. Llegó a la casa de su amiga, pero, para su sorpresa, Laura no estaba allí. Al principio, Carmen pensó en marcharse, pero algo la hizo quedarse. Había algo en el ambiente de la casa de Laura que le resultaba acogedor, como si las paredes mismas le ofrecieran un respiro del estrés de su vida. Jorge, el hijo de Laura, estaba en casa, solo. Carmen no se sentía del todo cómoda con la situación. Aunque los dos se conocían bien, siempre había habido una distancia natural entre ellos debido a la diferencia de edad. Sin embargo, ese día, parecía que el destino había decidido hacerlos compartir más tiempo juntos. Jorge, al ver que Carmen estaba un poco incómoda, le ofreció una bebida y le sugirió que se quedara a conversar mientras esperaba a su madre. Carmen, tras un breve momento de duda, aceptó. Se sentaron en el salón y comenzaron a charlar, primero de manera ligera, sobre cosas triviales, el clima, las noticias, el día a día. Pero, pronto, la conversación se volvió más profunda. Carmen, con una copa de vino en las manos, comenzó a hablar sobre su divorcio, algo que no solía compartir con nadie más que con Laura. Jorge la escuchaba en silencio, como si realmente entendiera lo que ella estaba viviendo, aunque era mucho más joven. A pesar de sus 19 años, Jorge tenía una madurez sorprendente. No dijo mucho, pero cada palabra que pronunciaba era precisa, como si tuviera un don para escuchar y hacer que las personas se sintieran cómodas al hablar. A medida que la noche avanzaba, Carmen empezó a sentirse más relajada. El ambiente cálido de la casa de Laura, la compañía tranquila de Jorge, y el vino que suavizaba sus pensamientos la hicieron olvidarse, aunque fuera por un rato, de la tormenta emocional que llevaba dentro. Sin quererlo, Carmen comenzó a sentirse cómoda, más de lo que había imaginado. Jorge era amable, respetuoso, y había algo en su presencia que la tranquilizaba, algo que no podía explicar del todo. Pasaron varias horas conversando, y cuando la puerta se abrió, Laura apareció en la entrada, sorprendida al ver que su amiga y su hijo estaban tan cómodos juntos. Carmen, aunque algo avergonzada, se levantó para saludarla, pero al mismo tiempo sentía que algo había cambiado en su interior. La velada había sido más significativa de lo que había anticipado. Había compartido un momento único con Jorge, y, de alguna manera, se dio cuenta de que sentía una conexión que no había esperado, una conexión que iba más allá de la simple amistad. Con el paso del tiempo, Carmen y Jorge empezaron a pasar más y más tiempo juntos. Al principio, sus encuentros eran sencillos, ocasiones informales donde Carmen iba a casa de Laura, pero pronto esa rutina se fue transformando en algo más frecuente y significativo. Las conversaciones entre ellos se hacían más profundas y personales,
Y aunque al principio Carmen sentía una ligera incomodidad por la diferencia de edad, con el tiempo esa barrera fue desapareciendo. La conexión que compartían, aunque en apariencia solo de amistad, se iba nutriendo de algo más sutil. Carmen, que aún arrastraba las cicatrices de su divorcio, comenzó a notar lo mucho que Jorge la cuidaba. Era algo que no esperaba, pero que se hizo evidente a lo largo de sus encuentros. Él se preocupaba por su bienestar, por cómo se sentía, y siempre estaba dispuesto a hacerle sentir que no estaba sola. Cuando Carmen pasaba por momentos difíciles, como aquellos días donde las sombras del pasado volvían a atormentarla, Jorge estaba allí, dispuesto a escucharla, a acompañarla y ofrecerle palabras de aliento. Era como si, sin saberlo, él fuera una especie de ancla que la mantenía firme en medio de las olas emocionales que la desbordaban. Para Carmen, esa cercanía era algo nuevo. No estaba acostumbrada a recibir apoyo de manera tan desinteresada y genuina. En su relación pasada, las muestras de cariño y apoyo emocional no eran comunes, y mucho menos de manera tan sincera. Sin embargo, con Jorge, sentía una diferencia. Él no solo la veía como la amiga de su madre, sino también como una mujer que estaba atravesando un periodo complicado. A pesar de su juventud, Jorge poseía una madurez que Carmen no había esperado, y eso la desconcertaba de manera agradable. Por su parte, Jorge sentía una profunda admiración y afecto por Carmen. Aunque la veía como la amiga de su madre, también comenzaba a ver en ella a alguien que, aunque mayor que él, compartía sentimientos y pensamientos muy parecidos a los suyos. La situación de Carmen le había tocado el corazón. No era solo que quisiera ayudarla, sino que le preocupaba sinceramente su bienestar. Para él, Carmen no era solo una mujer que necesitaba consuelo, sino alguien que merecía encontrar la paz y la felicidad. Con el tiempo, su afecto por ella creció, y a medida que pasaban más tiempo juntos, comenzó a verse a sí mismo como un apoyo constante en su vida. A pesar de la evidente conexión emocional que compartían, ambos sabían que sus sentimientos estaban enmarcados dentro de un contexto de respeto y cariño mutuo. Carmen, aunque agradecida por la atención de Jorge, se mantenía cautelosa. No quería confundir las emociones que experimentaba con algo que pudiera ser inapropiado, dada la situación y la relación entre ambos. Sin embargo, algo en su interior le decía que no debía rechazar lo que estaba ocurriendo entre ellos, que esa cercanía podría ser lo que realmente necesitaba para sanar. Jorge, por su parte, nunca cruzaba la línea del respeto. Su cariño por Carmen era claro, pero también sabía que su relación debía mantenerse dentro de ciertos límites. A pesar de sus sentimientos, estaba dispuesto a seguir el curso natural de las cosas y permitir que el tiempo les dijera a ambos cuál sería su futuro. En este ambiente de creciente confianza, Carmen comenzó a sentirse más segura, más estable. La presencia de Jorge se convirtió en algo esencial en su vida, una fuente de consuelo que le ayudaba a superar los días más grises y a mirar el futuro con una nueva perspectiva. Aunque no podía entender completamente lo que estaba sucediendo entre ellos, algo le decía que esa relación tenía un propósito más grande: darle a su vida una nueva dirección, una en la que la esperanza y el amor, aunque tímidos, comenzaran a florecer de nuevo. Carmen se encontraba atrapada en una encrucijada emocional. Durante todo este tiempo, había llegado a depender de la presencia de Jorge de una manera que nunca había imaginado. Él se había convertido en una figura crucial en su vida, alguien a quien recurría para encontrar consuelo y apoyo, especialmente en los momentos más oscuros. Sin embargo, también empezaba a darse cuenta de que sus sentimientos por él estaban evolucionando de una manera que no podía ignorar. Sentía una conexión más profunda, algo que la confundía y la preocupaba al mismo tiempo. Por un lado, Carmen sabía que la cercanía que había compartido con Jorge la había ayudado a sanar, a encontrar una estabilidad emocional que había perdido después de su divorcio. Él era amable, respetuoso y,
Sobre todo, confiable. Pero por otro lado, estaba consciente de que él era el hijo de su mejor amiga, Laura, y no quería que sus propios sentimientos causaran un daño irreparable en su relación con ella. La situación era aún más complicada porque Jorge, aunque joven, había demostrado una madurez emocional sorprendente. Sin embargo, la diferencia de edad seguía presente, y Carmen no quería cruzar una línea que podría ser inapropiada, incluso si sus sentimientos le decían lo contrario. Con el paso del tiempo, Carmen empezó a reflexionar sobre lo que realmente quería para su futuro. Necesitaba tiempo para pensar, para aclarar sus sentimientos y decidir qué camino seguir. No quería apresurarse a tomar decisiones que pudieran afectar no solo su relación con Jorge, sino también con Laura. Así que, con mucha cautela, decidió dar un paso atrás. A pesar de la atracción que sentía, Carmen comprendió que, en ese momento, no era el momento adecuado para profundizar más en su relación con Jorge. Esa decisión no fue fácil, pero Carmen sentía que era lo mejor para ella. Sabía que necesitaba tiempo para redescubrirse a sí misma, para entender qué quería en su vida y, sobre todo, para sanar completamente de su pasado. Aunque se alejaba un poco de Jorge en ese sentido, él seguía siendo una parte importante de su vida. Su amistad seguía intacta, y Carmen apreciaba profundamente la confianza y el cariño que compartían. Jorge nunca dejó de ser una fuente de apoyo para ella, y aunque no podían avanzar más allá de esa barrera, Carmen confiaba en que su relación continuaría basada en el respeto y la amistad. Finalmente, Carmen entendió que no siempre se trata de tomar decisiones rápidas, sino de dejar que la vida siga su curso. Sabía que el futuro era incierto, pero lo que realmente importaba era que había encontrado en Jorge a un amigo y a una persona en quien confiar, alguien que, aunque no podría ser más que eso, siempre tendría un lugar especial en su corazón. Nos alegra tenerte en el canal Pecado y Susurros. Suscríbete, dale like y descubre muchas más historias románticas.